¿Qué es el Centro de Derechos Reproductivos? El Centro de Derechos Reproductivos es una organización global de derechos humanos que busca justamente que los estados reconozcan la autonomía reproductiva. En Bogotá, por ejemplo, queda, mejor dicho, la oficina del Programa para América Latina y el Caribe, y justamente dentro de las cosas que hacemos, litigamos casos emblemáticos de derechos humanos que tienen que ver con violencias a la salud reproductiva. Ok, dentro de esos casos que han asumido ustedes, ¿qué lugar ocupa la violencia obstétrica? ¿Han llevado casos de violencia obstétrica? ¿En qué países? ¿Cómo se lleva eso? Porque la sensación que tengo es que es como una de estas cosas que uno identifica, pero entonces dice, bueno, ¿y qué hago cuando la identifico? ¿A dónde llevo esto? Sí, no, y es tal cual. Por ejemplo, sí, la respuesta es sí. Digamos que en todos nuestros casos, como justo tienen que ver con salud reproductiva, hoy en día es como muy fácil, con base en los estándares, identificar aquellos elementos que evidencian la violencia obstétrica, pero justamente nosotros litigamos el primer caso de Naciones Unidas sobre salud materna, que es el caso de Aline contra Brasil, y que justamente fue una mujer afro-brasilera con una muerte fetal a la que no se le prestó la atención de urgencia que necesitaba, y pues ella muere. Y justamente ese caso es del 2002, o sea, hace 20 años, y claro, no hablábamos en ese momento de violencia obstétrica. Incluso la decisión surge en 2011 y tampoco la decisión habla de violencia obstétrica como ahora sí lo hace la CEDAW o el Comité de la CEDAW en los últimos casos, que son de 2022 y 2020. ¿Cuáles serían como las violencias obstétricas más comunes? ¿Tú qué has identificado? ¿Tú con qué te has cruzado? Pero primero, Rosana, cuéntanos. No, pues hay violencias obstétricas todo el tiempo, o sea, desde, por ejemplo, prácticas de tactos vaginales sin previa autorización o sin información, prácticas de procedimientos médicos sin pedir permiso pues, a la mamá a la que se le está aplicando. Muchas tienen que ver con invasión a la privacidad, entonces, por ejemplo, no permitirle a la mamá tener un espacio contenido como donde no hay personas que la estén interrumpiendo o le estén haciendo comentarios alrededor de la forma en que ella está asumiendo su trabajo de parto o su gestación. Más graves pues tienen que ver, a mi parecer, por ejemplo, con la obligación a las mamás a tomar métodos anticonceptivos para dejarlas salir del hospital con sus bebés. No entiendo eso, ¿cómo sucede eso? O sea, ahorita es una práctica últimamente he trabajado con muchas mamás que se han quejado por eso. Es como, si tú quieres salir del hospital con tu bebé, necesitas salir con un método anticonceptivo ya. Entonces, o la Pomeroy o ponerte un método anticonceptivo hormonal, y si no, pues no puedes salir del hospital. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el argumento ahí? El argumento es que ellos están haciéndole un favor a la mamá para que no quede embarazada inmediatamente después de este bebé que acaban de recibir, y también hacerle un favor al bebé para que no tenga un hermanito como demasiado cerca que impida que tenga un desarrollo como con su lactancia, etcétera, etcétera. Digamos que la intención, yo puedo identificar que la intención es buena, ¿sí? Pero el método es terrible porque es pasar por encima. Es coacción, ¿no? Eso es un... Entonces, pasar por encima de la decisión de la mamá sobre su propio cuerpo y sobre la forma en que ella quiere cuidar su sexualidad. Y he tenido varias mamás que, por ejemplo, no quieren ningún método hormonal y los doctores simplemente no respetan eso. O dicen, no, mi esposo se va a hacer una cirugía. No, no nos importa. La que tiene que salir de acá con el método anticonceptivo es usted. Eso está muy mal, o sea, solo escucharlo está muy mal. Pero digamos que yo me imagino que en esas situaciones muchas mujeres asumen que les toca decir que ni modo. Acceden. Sí. Es que no hay otra solución. Claro, pero... Claro, lo que pasa es que están en un momento muy vulnerable, ¿no? O sea, acabas de parir, tienes a tu bebé, te quieres ir para la casa, necesitas básicamente salir, no te vas a poner a pelear con el médico, ¿no? Exacto. Pero, y de hecho incluso uno diría, eso es tan pequeño que no da para llevarlo a un litigio, para volverlo un caso.
¿cuáles serían los casos que se han convertido en tu caso? Sí, no, pues yo creo que esto que nos acaba de comentar Rosana es grave, profundamente grave, y creo que parte, ¿no?, la violencia obstétrica como tal es de este gran estereotipo, además de que las mujeres o las personas gestantes perdemos agencia al momento de quedar embarazadas, ¿no? Esto no pasa frente a otro servicio de salud. Si yo me rompo la rodilla y no me quiero operar, a mí nadie me va a obligar a operarme, yo puedo tomar las decisiones sobre qué tipo de operación quiero o no quiero. Esto desaparece al momento en que una queda embarazada, y luego este estereotipo también que tiene que ver con que el máximo fin por tener capacidad reproductiva, entonces tiene que ser la reproducción, y eso implica una serie de sacrificios, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la violencia obstétrica como tal, estos, por ejemplo, es una clara coacción y una amenaza, le están condicionando para que salga del hospital. Es muy probable que les hagan firmar un consentimiento, claro. Es muy, muy probable. Ahora, a ver qué elementos y cuáles son los vicios en ese consentimiento. Uno pudiera ahí, pues sí, establecer rutas judiciales para ello, pero lo cierto es que vemos acá, en estos casos que nos narran, y también en los casos que, por ejemplo, desde el centro litigamos, es que la violencia obstétrica es justamente ese entramado de violencia institucional, porque muchas veces proviene de las instituciones de salud privadas o públicas, sí. Exacto, y de violencia de género, que va desde humillaciones, tratos abusivos, denegación de información, denegación de tratamiento, coacciones, falta de obtener, por ejemplo, el consentimiento libre e informado, partir de prácticas que están incluso desactualizadas y ya no son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras. Sí. Y sí, la verdad es que es gravísimo.